Llega un nuevo formato a SOS Fútbol y hoy vamos a repartir notas del 0 al 10 a lo mejor y a lo peor de la jornada 11 de la Premier League. Y sin más dilación vamos a empezar repartiendo el 0, que se lo lleva hasta ahora la temporada de los Wolves, que esta jornada perdió como de costumbre 3-0 ante el Chelsea en un partido en el que solo provocó 0,7 expected goals. De verdad, lamentable el partido que hizo el equipo de Wolverhampton, que estaba con un entrenador interino que tiene un nuevo entrenador como es Rod Edwards, que viene desde segunda, que hizo un gran papel con el Luton y que viene a salvar lo que es prácticamente insalvable, porque el equipo hasta ahora solo tiene 2 puntos, muy mala imagen, los fichajes siguen sin funcionar y tiene un 0 porque los Wolves prácticamente están en segunda ya y huele mucho a que van a descender. En el número 1 le voy a dar esa puntuación tan baja, y creo que igual estoy siendo demasiado duro, al ataque del Liverpool. El Liverpool que perdió 3-0 ante el Manchester City, y la verdad que el ataque dejó mucho que desear, la defensa también, pero vamos a centrarnos en que el primer tiro a puerta del Liverpool, del equipo de Arne Slot, fue en el minuto 60. Fue Cody Gakpo que falló una clarísima, y más allá de ese disparo fue otro, solo tuvo uno más a puerta en el minuto 70, otro disparo desde fuera del área de Salah. Muy poco de todos, tanto de Salah, que está siendo muy decepcionante su temporada, como de Szoboszlai, como de Wirtz, como de Ekitike. Además, el cambio que hizo Arne Slot, quitando a Ekitike y metiendo ahora no me acuerdo a quién metió, a Gakpo, que lo pasó a la banda izquierda para poner una doble punta con Szoboszlai y Wirtz, que no tenía ningún sentido. Eso terminó de matar al Liverpool. Isak, que volvió a estar en el banquillo, pero sigue lesionado y no pudo disputar ningún partido. Y se está notando mucho la falta de autosuficiencia que tiene el Liverpool. Y no es por. Y es ventajismo esto que estoy diciendo, pero se nota mucho la falta de Luis Díaz. Un jugador que, como hemos visto esta jornada, inventa goles de la nada. Y es lo que no es capaz de hacer ninguno de los atacantes del Liverpool. Por eso voy a ser duro con ellos, voy a ser duro con el ataque de Arne Slot, y se lleva el 1. En el 2 va el Newcastle United, que perdió, bueno, el Newcastle United no, el Newcastle fuera de casa, porque perdió 3-1 ante un Brentford, que hablaremos más tarde porque el Brentford está muy bien. Y la verdad que no ha ganado de 6, no ha ganado ningún partido fuera de casa en Premier. Son 3 empates y 3 derrotas. Y más que eso, es las sensaciones del equipo, ya que baja mucho, sobre todo en ataque. Ha pasado de provocar por partido, o sea, un promedio por partido en casa de 1,7 expected goals, baja a 0,70. Y de promediar en casa un gol, 1,6 gol por partido, a fuera de casa 0,5. El equipo de Eddie Howe, que de verdad fuera de casa está jugando bastante mal, y sobre todo en ataque, pero también en defensa, como ya hemos visto en este partido, ya que Dan Barnes se autoexpulsó con un penalti clarísimo y otro que no le pitaron porque fue un error clarísimo del VAR en este caso. Y luego Botman, que también tuvo un encuentro muy difícil. Por ello, el Newcastle tiene que espabilar, porque si quiere apuntar a Europa, tiene que sacar puntos fuera de casa. Sabemos que en casa es un fortín, pero fuera de casa está siendo lamentable, y por eso se lleva el 2. En el puesto número 3 están 2 equipos, como son el Burnley y el Leeds, que, como diría un presentador un comentarista de NBA, ya están aquí, porque empezaron muy bien la temporada, nos sorprendieron estando fuera del descenso, y ahora mismo están fuera del descenso, pero cogiendo ventaja, ganando, y han tenido una jornada muy similar, porque ya están con 11 puntos, el descenso está a 10, o sea, están solo un punto por encima del descenso, y los dos jugaron contra un rival directo, en el caso del Burnley, que jugó contra el West Ham, y en el caso del Leeds, que jugó contra
contra el Nottingham Forest, los dos que están en el descenso, y los dos empezaron ganando, se adelantaron en el marcador, y los dos terminaron perdiendo. O sea, a los dos les remontaron y además a los dos con claras fallas en los goles, sobre todo el Leeds, que el portero dejó un par de regalos y también en el caso del Burnley el West Ham marcó un par de goles de rebote. Como digo, el Nottingham Forest que les gana al Leeds y ya están solo a 2 puntos y el West Ham que también gana al Burnley en este caso y los tiene a 1 punto, así que parece, lo más claro, es que el Leeds y Burnley van cuesta abajo y que van a pelear por descender junto a los Wolves porque son los 3 favoritos ahora mismo al descenso. En el número 4 está el derbi de la carretera, ese Crystal Palace contra Brighton, ese derbi tan especial en el mundo del fútbol inglés, ya que la rivalidad es por una carretera, es la que conecta Londres, la parte más cercana al Crystal Palace, con Brighton. O sea, es un derbi muy ficticio, pero que tiene gran rivalidad y que yo personalmente le tengo mucho cariño porque la vez que estuve en Londres fui a ver este partido y la verdad que fue muy decepcionante. 0-0, es el sexto 0-0 que vemos en toda la Premier y la verdad es que ningún equipo generó más de un expected goals o un expected goals. La verdad es que fue un 0-0 de libro. Mereció más el Palace, es verdad, que también tiene la mala noticia de que se lesionó Marc Guehi, uno de sus jugadores capital y capitán también. Y otra actuación decepcionante del Brighton, que de verdad que desde que llegó Hutseler el año pasado es un equipo que me deja muy frío en muchas ocasiones. Es un equipo que no me gusta cómo juega, me parece que tiene, a pesar de los jugadores que tiene, es un fútbol bastante rácano y de verdad un 0-0 muy decepcionante por parte de los dos. Entiendo un poco más la parte del Crystal Palace, ya que jugó competición europea el jueves y podía llegar un poco más cansado, pero la verdad que, como digo, un partido muy decepcionante para ser un derbi y por eso se llevan el puesto o la nota de un 4. Vamos ya a los aprobados. Hasta ahora tenemos los suspensos, pero ahora vamos con los aprobados. Y el primer aprobado, el 5, se lo lleva el West Ham, la resurrección del West Ham, que por fin consigue enlazar 2 victorias seguidas desde que llegó Nuno Espíritu Santo y después de una derrota como fue tan dura, una derrota tan dura como fue la del Leeds, que perdieron 2-1. Y la verdad es que son 2 victorias, la primera al Newcastle la pasada semana y esta contra el Burnley y se asientan varias cosas en un Espíritu Santo. Las 2 victorias vienen en casa. Tenía que ser un fortín el London Stadium y lo está siendo. Estos 2 partidos ha demostrado que ha sacado fuerza en casa a pesar de que mucha afición está protestando contra la propiedad porque no les gusta el camino que está llevando el club. Al West Ham le faltaba 2 cosas que todo el mundo veía, menos parece que Nuno, que era un centrocampista que organizara el juego porque había salido hasta ahora con Magasa y con Fernández. Y la verdad que la introducción de Potts, que lo pedía mucha afición, que es un canterano que se veía con gran proyección, con eso que le faltaba al West Ham, la verdad que ha sido titular los 2 partidos y los 2 ha dado un gran nivel, sobre todo el de Newcastle, que fue donde destacó más. En este salió sustituido en el 56 por Thomas Soucek, que marcó gol. Y otra era que faltaba un delantero centro, Fulcru, que estaba lesionado y estaba haciendo muchos experimentos, que si Paquetá de falso 9, que si Bowen de delantero, y al final ha metido a Callum Wilson como 9, pudiendo jugar tanto Paquetá bajando a la media punta como Bowen cayendo a su banda y la verdad es que Callum Wilson le ha dado resultado, metió gol y el West Ham, que ya tiene 10 puntos, está a 1 para salir del descenso y me alegro mucho por Nuno Espíritu Santo, ya que pues, no se merece tampoco lo que le hicieron en el
en el Nottingham Forest y me parece un gran entrenador y por eso le doy el 5. Vamos al bien, al 6, y bien y buena está siendo la temporada del Brentford y de Igor Thiago. El Brentford que yo personalmente en las predicciones que hice en mi canal de tanto de TikTok como de Instagram los puse en descenso porque habían perdido a Thomas Frank, a su entrenador, a Visa y sobre todo a Mbeumo, que ya vemos el nivel que está teniendo en el Manchester United. Y me está cayendo la boca porque ahora mismo en 11 jornadas tienen los mismos puntos y las mismas diferencias de goles que el año pasado con estos tres jugadores que os acabo de comentar. O sea, está siendo prácticamente calcada. 5 victorias, un empate y 5 derrotas hasta ahora para el equipo del Community Stadium. Además, con una gran sorpresa como es Igor Thiago, que de verdad fue el MVP del partido, como ya hemos dicho antes, ganó 3-1 al Newcastle y participó en todo lo que pudo participar, porque en el primer gol, que viene ya de un famoso saque de manos de Kayode, es el que estorba a Pope en la salida para que no pueda conectar bien con el balón y es Dango Ouattara el que termina metiendo gol. Luego, en la jugada del penalti y por tanto la expulsión de Dan Burn, es él el que baja el balón, se gira y conecta un gran balón para dejar a Dango Ouattara en el 1-1 y luego mete los 2 goles, el penalti que provoca Ouattara y luego el segundo en un error clarísimo de la defensa. Es el segundo máximo goleador por detrás de Erling Haaland y es un jugador que le está tocando la puerta a Ancelotti para jugar para que lo convoque en este parón de selecciones para ser el 9 de Brasil. O sea que de verdad, muy sorprendido para bien con el Brentford y con el Brentford y con Igor Thiago y por eso se llevan el número 6. Pasamos al 7, al notable, y cómo fue notable la victoria por 4-0 del Aston Villa contra el Bournemouth. Y sobre todo quiero destacar al centro del campo de los villanos, ya que fueron 4 jugadores del centro del campo los que metieron los goles. Primero un golazo de Buendía que está volviendo, que no lo quería el Aston Villa. Buscaba salir este verano y al final está siendo uno de los mejores jugadores en estos 5 partidos que ha jugado, lleva 3 goles, o sea, increíble el nivel del argentino. Luego Onana, que metió un gran gol desde fuera del área. Luego Tielemans, que volvió de lesión, que se necesitaba mucho, lo echó mucho de menos, sobre todo la semana pasada en esa salida de balón contra el Liverpool, volvió y cómo lo hizo, con gol. Y también Barclay, que salió también por Onana en el centro del campo, en ese doble pivote, y metió un gol de córner. Es muy importante, de verdad, para el Aston Villa, que juega con esta formación de 2-2-2, que el centro del campo esté así de enchufado, porque Ollie Watkins está muy mal, no está siendo el Ollie Watkins de anteriores temporadas. Se discute sobre todo si puede caerse de la convocatoria para el Mundial de Inglaterra, así estamos hablando del nivel de Ollie Watkins, y porque Morgan Rogers, que es el otro que le acompaña en esa punta, es un jugador que también ha bajado un poco el nivel desde la anterior temporada y que no está marcando los goles que debería marcar. Así que una buena racha del Aston Villa que se ve sustentada sobre todo por el centro del campo y me alegro mucho porque es un centro del campo muy potente y que de verdad que si el Aston Villa quiere estar arriba necesita goles y esos goles, si no se lo está dando la delantera, se los tiene que dar el centro del campo. En el número 8 y ya muy cerquita del sobresaliente se queda, no es el Manchester United, sino un jugador del Manchester United como es Matthäus de Ligt, que le dio el empate en el minuto 96, de cabeza en un partido que iban ganando 1-0, que remontó posteriormente el Tottenham 2-1 y, como digo, en el último minuto fue el central holandés el que marcó el gol del empate. Sobre todo me centro en Matthäus de Ligt porque no sé si la gente es un jugador que tenía mucho hype, que en el Ajax en esa grandísima temporada tenía 19 años y que su posterior paso por el Bayern cayó un poco el nivel, luego llegó al Manchester United y tampoco está siendo estable, pero ahora es
uno de los mejores centrales de la Premier y te lo juro que no estoy exagerando. Para mí es ahora mismo top 5, bueno, sí, a abuela pluma es top 5 centrales de la Premier. Es el jugador que más minutos lleva con Amorim esta temporada. Además, está siendo muy importante en la salida de balón de esos tres centrales. Es el único inamovible. O sea, los tres centrales van cambiando mucho, sobre todo en estos últimos partidos en el que ha entrado Maguire, ha salido Lloro, ha entrado Shaw. Pero el único que siempre está ahí es Matthäus de Ligt, por eso es el que más minutos lleva. Y sobre todo está siendo muy importante también en salir con el delantero a cortar esos balones que pueden ayudar a recuperar en el centro del campo al Manchester United para que genere esos ataques rápidos que tanto le funcionan al equipo de Rubén Amorim. Así que de verdad, si no estáis viendo a Matthäus de Ligt, está siendo uno de los mejores centrales de la Premier y quería dejar claro, quería mostraros, por si no sabíais, el nivel de esta joven promesa que yo creo que sí que está recuperando ese nivel que prometió cuando sobresalió en el Ajax. Por eso se lleva el número 8. Y ya vamos con los sobresalientes. Y el 9 se lo lleva el nuevo City de Guardiola. ¿A qué me refiero con el nuevo City de Guardiola? Y es que ganó 3-0 al Liverpool, pero no está siendo el mismo City de anteriores años, como llevo diciendo en varios vídeos. Era un City que se basaba mucho se sostenía, es lo que quería decir, en Donnarumma y en Erling Haaland, y volvió a serlo, volvió a marcar Erling Haaland, volvió a dejar su portería a Donnarumma, pero hay otro jugador clave que está siendo Doku, que hizo un auténtico partidazo entre Doku y O'Reilly, que el 52% de los ataques del Manchester City contra el Liverpool vinieron por la izquierda, en esas combinaciones en las que Doku se metía más por el centro y O'Reilly tenía todo el carril para él. Además, la posesión no está siendo tan importante para el equipo de Pep Guardiola. Y sí, lo repito, la posesión no está siendo tan importante para el equipo de Pep Guardiola, ya que las dos últimas victorias, tanto el Bournemouth como el Liverpool, han perdido la posesión. Sí, han perdido la posesión y aún así les ha dado igual, porque este Manchester City juega de una forma diferente, está siendo mucho más dejando al talento que hable y poniendo más a la carrera tanto a Doku como a Haaland. Y es que el último partido que perdieron contra el Aston Villa tuvieron más posesión. O sea que estamos viendo a un nuevo Manchester City que a mí me está gustando mucho. Se está sustentando en nombres propios, pues como digo, el propio Doku, pero más allá de los famosos, Nico está muy bien en unas... No es una... No tiene los mismos... como diría, mecanismos que tenía Rodri, pero sí que está siendo vital en esa posición en el centro del campo para sostener al Manchester City. Ya tiene un 11 claro con Foden, que está recuperando un buen nivel, y con Cherki, que parece que se está asentando. Además, la defensa. Díaz ha vuelto a su mejor nivel. Y de verdad que el Manchester City está siendo un equipo, sobre todo, divertido y muy diferente a lo que dominó en años anteriores, y por eso se lleva el 9. Y en el número 10, el primer 10 de esos fútbol, el primer 10 que reparto, se lo va a llevar el Sunderland. Sí, amigos, un recién ascendido se lleva un 10. ¿Y por qué se lleva el 10? No se lo lleva solo por este partido, sino que yo me refiero más al Sunderland en casa, y es que aún no han perdido ni un partido en casa. Está siendo el fortín de los del FE y además lo hicieron contra un rival como está siendo el Arsenal, que parecía imparable, que parecía que nadie les metía gol. Pues bueno, llegaron al norte de Inglaterra y el Sunderland les metió más goles que ningún otro equipo. O sea, no había recibido 2 goles hasta ahora el Arsenal, y fue capaz un recién ascendido de poner en aprietos el equipo de Mikel Arteta. Además, con una gran defensa, sobre todo por mucha acumulación en el área. Tenía metidos hasta 8 jugadores, 9 jugadores cuando atacaba el Arsenal. Y también el 10 se lo lleva Ballard,
el central, el canterano del Arsenal, que la ley del ex más improbable de la historia, que marcó el primer gol con un golazo, un auténtico golazo, y que evitó la victoria o la derrota, en este caso de su equipo, en esa última jugada que se lanzó con todo contra Merino y pudo evitar el gol del Español. De verdad, increíble lo de este Sunderland esta temporada. Sigue en puestos europeos y la verdad es que se está sustentando mucho en su campo y es uno de los mejores encuentros hasta ahora en lo que llevamos de Premier. Por eso el Sunderland, el equipo del pueblo, el equipo que ahora mismo es todo el mundo, se lleva el primer 10. Así que hasta aquí las notas, como vemos, el 0 se lo lleva a los Wolves, el 5 se lo lleva el West Ham, que está volviendo a resurgir, y el 10 se lo lleva un Sunderland que está siendo la sorpresa y está haciendo las delicias de los espectadores de la Premier League. Así que dejadme en comentarios si os gusta este formato, darle like porque cuesta hacer estos partidos ya que tienes que verte toda la jornada de la Premier, estar atento a todos los equipos porque claro, son 10 notas, antes hacíamos 5 partidos y joder, con verte los 5 partidos ya te valía, pero aquí hay más esfuerzo, hay más dedicación, por eso quiero que dejéis un like, que comentéis y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.